En Así Amaneció, la entrevista. Son las 8 de la mañana con 9 minutos y a esta hora tenemos a un lujo de invitado. Estamos iniciando la entrevista con el abogado Harold Kho. Él es ex subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo en los Estados Unidos, en la presidencia de Barack Obama. También fue decano de la Facultad de Leyes de la Universidad de Yale. Es el defensor de Ucrania ante la Corte Internacional Penal, líder estratégico en contra del régimen de Putin y es uno de los principales expertos de Estados Unidos en derecho internacional y derechos humanos. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias por esta deferencia ante esta llamada y esta entrevista. La Corte Penal Internacional abrió una investigación en contra de Rusia. ¿Cuánto tiempo puede durar esta investigación y qué consecuencias podría traer para el presidente Vladimir Putin? Good morning, Mr. Kho. Thank you very much for your time and to accept this interview. Ukraine open right now open. I don't think it is open. They already talk about it in the International Court of Justice, where you are defending Ukraine. And they sanction or they deliver a sanction for Russia. Can you tell us how long will it take for it to be, how can I say this, delivered to Russia, and what are the consequences for them? Russia has the order now. They have the order now? Yes. And what are the consequences for them right now? The order is that they should immediately suspend military operations in the territory of Ukraine by both the Russian military and their paramilitary. Now that order will go to the Security Council and the General Assembly for further enforcement. But a further goal is to isolate Russia so that it's now an outlaw. It's very hard to be an outlaw nation in an interdependent world. Bueno, nos dice que ya la orden está dada, que tiene que ir a las Naciones Unidas, al Centro de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ellos tienen que tomar una decisión y que Rusia está separada de todo el mundo y que es muy difícil ser una nación separada hoy en día donde todo está interconectado. Hemos visto con espanto la destrucción de ciudades casi completamente, como la ciudad de Mariupol. Hemos visto los ataques sistemáticos a blancos civiles, ataques a hospitales materno-infantiles. ¿Podría ser Vladimir Putin procesado por crímenes de guerra? We have seen with horror how systematically Russia has attacked hospitals, where kids are, neighborhoods, entire neighborhoods. Can Mr. Putin can be processed as a war criminal? Yes, he can, but we have to do things in the right sequence, in the right order. Mm-hmm. And what's that order, sir? Well, first, we have to stop the fighting and stop the killing. And so there needs to be a ceasefire, and there needs to be a negotiation where Putin agrees to stop killing people. He also needs to agree to respect the independence of Ukraine. That's step one. Then step two is to have that ceasefire be patrolled by UN peacekeepers who enter and create a humanitarian corridor so that refugees can leave safely without being bombed. And third is the process of holding him to account for his aggression and his war crimes. So we need to be patient on that point, but gather all available evidence because it's being recorded by cell phones and cameras every single day. Nos dice que las cosas tenemos que hacerlas en orden, María Mercedes. La primera es tratar de parar el fuego. Eso es lo principal. Lo segundo es crear corredores de paz donde puedan salir los heridos y la gente del país, del los país. civiles. Sí, exactamente. Y finalmente,
él dice que una vez que pase todo eso tienen que recargar toda la data que hoy en día es suficiente porque todo el tiempo se está grabando en celulares, hay imágenes de la crueldad que se está viviendo en Ucrania. Sin embargo, estos procesos requieren de muchísimo tiempo. Recordemos que hasta el momento, en el momento, hay procesos en contra de Georgia, de Afganistán, incluso de Gaza o de Nicolás Maduro, que todavía no han tenido una conclusión. Se están investigando. ¿Podría en algún momento, después de una investigación, ser detenido Vladimir Putin? ¿Y cuánto tiempo aproximadamente tomaría un proceso de estos? There is a lot of process right now, for example, with Mr. Maduro and Syria and other countries with similar process, and it's been taking a long time. After everything that is being done in Ukraine, do you think that how long will this take for Mr. Putin to be held accounted and take it to jail? I don't know, but when you try to compare this to Nuremberg, you have to remember that in Nuremberg the Nazis were defeated and they were captured. Correct. Putin has 200,000 troops and nuclear weapons. So we are not in a position at this moment to try him. First, you have to get him to agree to a ceasefire. Secondly, he has to step down. So everyone is in a rush to try to find accountability for his outrageous war crimes. But you have to do these things in sequence. A good analogy is the Dayton Peace Accords, where Milosevic from Belgrade went to Dayton. He agreed to a peace agreement after 5 years of bloody war. And he ended up going to the War Crimes Tribunal, was tried there, and that's where he died. Mm-hmm. Of course. Nos pone el ejemplo de Milosevic, el gran dictador y un asesino, donde finalmente él llegó a una paz y después recién de 5 años fue llevado a la Corte de Justicia y en esa Corte de Justicia él murió, así es. Yo le voy a hacer una pregunta al señor Kho. A mí me preocupa mucho que Rusia siga siendo parte de la seguridad dentro de las Naciones Unidas. Tiene un voto, ¿ya? Quiero saber qué piensa él sobre eso. Mr. Kho, resolutions condemning aggression at the UNSC are moot point with Russia having veto power. What are your thoughts on the UNSC reform? Well, first, that may not be true in this situation. There are rules that prevent Russia from voting on matters in which they are a party to the dispute. And what the court just ruled is that they're a party to a dispute, so they may not be able to vote. But even if the Security Council can't act, the General Assembly can act, as it did in Korea when Russian veto also blocked action. But I do think your bigger question is, are we past the point where we should have had Security Council reform? Obviously, the question is yes, for many reasons. 75, 80 years after World War II, we have an EU. They should be more prominent rather than particular countries from the EU. The Latin America has no representation. Africa has no representation. India doesn't have any representation. So it's not reflective of the world that we live in. Kofi Annan tried to address this in the Millennium Reforms, and those reforms are important to look at this point. Nos dice que Rusia no tiene voto porque es parte juzgada en este tema, que adicionalmente, así Rusia pueda votar como pasó en Corea, las Naciones Unidas pueden actuar. Que él cree que la pregunta más grande es que si debe haber una reforma en el tema de seguridad de las Naciones Unidas, y dice que sí, que seguimos con unas leyes que están desde la Segunda Guerra Mundial
y que, por ejemplo, Latinoamérica no tiene representante en este council. Consejo de Seguridad. Exactamente. India no tiene un representante, ni África. Entonces eso no demuestra lo que es el mundo actualmente. Abogado Kho, para finalizar la entrevista, y nuevamente pues le agradecemos por su tiempo, quisiera preguntarle qué tan devastador para la economía rusa puede ser la prolongación de un conflicto en Ucrania. In your personal opinion, Mr. Kho, how devastating may be we have a long time war for the Russians and the Russians' economy? I think the impact already is devastating. And I want to stress again that Putin made a terrible mistake. By launching this attack, it's like his Vietnam. Nobody wants to be an isolated outlaw in an interdependent world. But already he's quite a bit like Pinochet. He can't travel. He can't move his money. His family can't travel. His accomplices can't travel. If he goes outside the country, he'll be arrested. And so already his freedom of movement is very dramatically limited, and his bargaining power is reduced. And this is very important because it's not clear why the Chinese want to support him. To do so with military force violates international law after our ruling. And that leaves him even more isolated and less able to achieve his goals. Bueno, dice que ya es lo suficientemente devastador para la economía, que nadie quiere ser un país aislado de lo que está pasando en el resto del mundo, que él, al igual que Pinochet, no puede salir de su país, su familia no puede salir de su país, sus bienes no se pueden mover fuera de Rusia, que esto es devastador para él, que él no sabe, que se imaginó, y que así le pida ayuda a China. Él no cree que China lo va a ayudar con armas militares porque estaría China contraviendo lo que se acaba de decir en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, Putin está solo. Ronald. Cuando son las 8 de la mañana, 21 minutos, en la línea telefónica se encuentra el abogado Harold Kho, el defensor de Ucrania ante la Corte Internacional de Justicia y líder estratégico contra el régimen de Putin. Abogado Harold Kho, mi pregunta va: si el mundo en un momento determinado podría llegar a pensar si el avance de Rusia es inminente, vemos que las ciudades van cayendo como castillos de naipe y llega un momento determinado a tomar completamente Ucrania, ¿será el preciso momento en que el mundo tenga que aceptar las posiciones de Rusia, que hasta donde sabemos la posición rusa es que no quiere en sus fronteras toda la posición de OTAN y Estados Unidos? Mr. Kho, right now Russia is advancing to all over Ukraine, and at some point, if not stop, Russia is going to tell all Ukraine, because in their point of view, they don't want anybody around their borders from OTAN or from U.S. ally. When is the point when the world will do something, or we won't do something about it? Well, the world is supporting Ukraine, and the Ukrainians are fighting very bravely. This is a situation where Putin thought he could win in a few days. It's 3 weeks later, and he has yet to capture a major city. His military forces are much less effective, and the allies are supplying all kinds of both humanitarian and military support. President Zelensky is a very courageous leader, and he's rallying the Ukrainian people. So I don't think it's a clear outcome. We have to see what happens. But hopefully this gives law a chance to work.
force is the quick solution, but law is the longer solution. And that's what the whole point of this fighting with law is about. The Russians fight on the battlefield of war, but they're not winning. The Ukrainians are fighting on the battlefield of law, and they're fighting back. Él nos dice que todos pensábamos que Rusia podía tomar Ucrania en 3 días, y así no ha sido. Y que él cree que esto se va a ganar a través de las leyes, porque los rusos no están ganando en el campo de la batalla, los rusos, y tampoco en el lado de la ley. Entonces que esto va a tomar un tiempo, pero que él cree que los rusos no ganarán la batalla. Ok, desde el punto de vista del pueblo moscovita, puede ser que el ser humano no quiere la guerra, ¿no? Y estoy seguro que el pueblo ruso tampoco quiere la guerra. ¿Será que de pronto más adelante las bases en Rusia pueden controlar y sacar a Putin del poder? In your opinion, is there any chance that the own Russian people can throw Putin out of control? Yes. I think already they are bravely taking to the streets to protest. You saw just the other day, somebody went on the news TV and held up a sign saying no war. Exactly. They are being impoverished by what Putin is doing. They're not interested in returning to the Soviet Union. He's trying to crack down at home and in Ukraine at the same time. Many of the troops in Ukraine have absolutely no idea why they were sent there. They were told it was going to be easy, and it's not easy. They were not able to defeat Afghanistan. And I think the people of Russia will say, Putin did this for himself, not for us. So we need somebody who's going to watch out for our interests, not for his own interests. Él dice que sí, que la gente de Rusia está cansada, que no entiende por qué están yendo a la guerra, que en una emisora de televisión hubo hace pocos días una chica que entró con un cartel que diciendo no más guerra, que la gente cree que Putin lo está haciendo por él mismo y no lo está haciendo por el país, y que pronto van a decir, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que lo haga por nosotros. Mr. Kho, where are you right now? I'm in New Haven, Connecticut, Yale University. That's my Yale. home. Okay. Thank you very much for your time. It's been a pleasure and an honor to have you with us today. Well, give my best to my friends in Quito and Guayaquil. My son spent time in Guayaquil and loves the people of Ecuador very much. Oh, thank you very much. We will. Thank you. Thank you. Okay, bye-bye. Antes de terminar esa entrevista, quiero decirles que para mí es un honor trabajar en este programa. Realmente, yo no sé si los amigos oyentes se dan cuenta, pero nosotros estamos incluso impactados del nivel del entrevistado que acabamos de tener. Y esto lo hacemos siempre con mucho cariño para ustedes, queridos amigos oyentes. Porque como decía Guillermo y Ronald, este programa es para educarnos, para enriquecernos. Y este de aquí es uno de los invitados para mí más importantes que hemos tenido. Este señor que acabamos de entrevistar, el abogado Harold Kho, es nada más y nada menos, o fue nada más y nada menos que decano de la Facultad de Leyes de una de las universidades más importantes del mundo, la Universidad de Yale. Ex subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo de Estados Unidos en la presidencia de Barack Obama. También tuvo un cargo muy importante en la presidencia de Bill Clinton. Sigue siendo asesor para ciertos temas en la presidencia de Joe Biden y es el defensor de Ucrania ante la Corte Internacional de Justicia. Es el líder estratégico contra el régimen de Putin y es uno de los principales expertos de Estados Unidos en derechos internacionales, en derecho internacional y en derechos humanos. Y te doy un dato más. Trabaja para la Fundación Clooney, donde la esposa de George Clooney ayuda a gente que no tiene cómo pagar. Es que ella es experta en derecho internacional. Bueno, él también trabaja en la Fundación Clooney.